Buenas, qué bueno poder estar acá. Hace tiempo que queríamos nosotros estar con una conferencia de liderazgo. Creo que es una bendición poder estar nuevamente acá. Todos los que hemos logrado sobrevivir a este tiempo en el cual hemos estado pasando, y que gracias a Dios ahorita podemos estar aprendiendo de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Por cierto que quiero decirles que este tiempo de este campamento va a consistir, vamos a tener 3 pequeñas conferencias. O sea, comienzo yo con la introducción, de ahí siguen 2 conferencias más. Si ustedes gustan, si llegaron por este lado, aquí tenemos café, hay refrescos, hay pan y varias cosas por ahí, así que pueden levantarse cuando quieran, cuando necesiten, en el intermedio de las conferencias. Así que estamos contentos de verdad de estar con ustedes. Por cierto que tenemos que pedirles perdón a las hermanas. Me preguntaron a mí, ¿y es con esposas o es solos? Dicen, es con esposas. Ahí está en el anuncio, pero es que en el anuncio decía, así como en Ojos Seguros, cuando uno compra un seguro de vida o seguro de carro, ¿verdad? Que una letrita ya dice, esto no se puede por esto, y uno no lo ve. Pues así decían en la invitación, con esposas, casi como que no querían que vinieran ustedes. Pero no es así, hermanas. Es un problema del que decidió hacer el documento la invitación. Y todo el momento que vamos a hablar, la base de este campamento se llama coraje, es coraje. En medio de tantas cosas que hemos estado pasando, hablando de coraje, no es de la cólera, sino de la energía, de ser personas que a pesar de diferentes cosas que podemos estar pasando, yo creo que Dios nos quiere usar. Así que, por favor, acompáñenme en oración. Vamos a orar para que Dios nos enseñe en este tiempo tan especial. Oramos. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias, Padre, por lo que hemos podido llegar hasta este lugar. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de aprender de tu palabra, Señor, de conocer de todo lo que está en tu corazón, Padre Santo, y que queremos, Señor, que Gracias, Señor, en nombre de Jesús oramos. Amén. El verso que hemos escogido para este tiempo de campamento está en Hebreos 10:39 y dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Y ser de ese tipo de personas es una señal de coraje. Es una señal en el cual Dios nos dice, tienen que ser personas con coraje. Y hoy yo particularmente voy a hablar del coraje en cuidar a otros. Cómo Dios nos manda. Y yo creo que siempre tenemos que aprender. Yo mismo aprendo. Pero Dios nos manda que nosotros como líderes, como guías, y estamos hablando de el líder y su esposa, podamos aprender a cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Y creo que, yo sé, muchas veces es bien complicado, es bien difícil, porque hay algunas ovejas que son bien difíciles, están luchando con diferentes cosas, y a veces tenemos que dar un paso más en humildad, en quitar el orgullo, muchos de nosotros como líderes, para poder guiar a personas que no son tan fáciles, pero Dios nos manda eso. Y cuando se habla de coraje para hacerlo, coraje significa tener un valor, una decisión fuerte, una acción fuerte para poder guiar a esas personas, para cuidar a esas personas. Y en el corazón de Dios, yo creo que debemos de entender de que como pastores, Dios nos dio la bendición, le dio la bendición a la iglesia de que nosotros seamos los pastores. Porque quiero decirlo, hacerlo claro, nosotros somos pastores porque Dios decidió que fuéramos pastores. Dios nos dio a la iglesia. Y como pastores que somos, tenemos una responsabilidad fuerte
de seguir haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, y en este sentido sería de cuidar a sus ovejas. Dios nos manda a cuidar las ovejas. Y cuando ustedes son líderes en los grupos, no es que ustedes se ganaron el ser líderes, sino que Dios le dio a ese grupo, se lo dio a ustedes para que fueran líderes de ese grupo. Así que no es algo que los pastores decidieron que yo fuera ahí, no, es Dios tomando ese papel. De ahí que Dios nos llama entonces a que podamos cuidar, que debemos cuidar a las ovejas. Y está en el corazón de Dios, porque para eso nos tiene a nosotros como pastores, como guías, como diáconos, como la responsabilidad que nosotros tenemos en los grupos. Y en Juan 21, 15 al 17, hay un pasaje que ya lo conocemos, ustedes posiblemente lo han enseñado muchas veces, pero lo vamos a repasar un poco. Dice el 15: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. La respuesta del Señor fue: apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Nuestro Dios Jesucristo tomó en este caso a Pedro y lo llamó a ser un discípulo de él. Y podemos ver que el amor a las ovejas, el amor al Salvador, el amor a Dios es el requisito previo para el servicio cristiano. Si nosotros no tenemos ese amor a Dios, si no hay ese amor genuino al Señor, va a ser bien complicado que vayamos a tener esa área de servir al Señor. Porque ustedes saben, nosotros en nuestro medio fallan los pastores, falla medio mundo. Y muchas veces se necesita que ese amor a Dios sea tan grande que cualquier cosa que pueda estar pasando alrededor de nuestra vida, nosotros lo podamos superar. Ahora viene entonces el punto aquí de que Jesucristo le pregunta tres veces a Pedro: ¿me amas? Ya había pasado el conflicto en el cual lo había negado con la cuestión ¿recuerdan ustedes cuando lo negó tres veces? Ya había pasado eso. Entonces posteriormente viene y le hace la pregunta. Y la primera pregunta que le hace a Pedro para saber cómo estaba ahí es: ¿me amas? Y le dice, la respuesta de Pedro es: tú sabes que te quiero. Pero esa no era la pregunta que estaba haciendo el Señor. Para que podamos entender el concepto de lo que le está preguntando, en la Biblia se menciona que hay tres frases que dice amor, pero que son diferentes, la diferente raíz. Por ejemplo, el amor eros es uno, se menciona varias veces. El amor fileo o el filial es otro, y el amor ágape es el otro. Y cuando se habla de cuál es la diferencia, pues el amor eros es más relacionado con el sexo. El amor filial va relacionado con una relación padre e hijo. Y el amor ágape va relacionado con un amor sin condiciones, un amor incondicional, el máximo amor que nosotros podemos tener. Y cuando Jesucristo le pregunta: ¿y me amas? Le está preguntando en el ágape: ¿me amas de una forma incondicional, Pedro? Y Pedro le dice: tú sabes que te quiero. El que te quiero no es la misma respuesta, sino es el amor filial. ¿Sí?
yo te quiero como mi padre, pero no es incondicional. Y después, cuando le dice, tú sabes que te quiero, viene algo y la respuesta que Dios le da, le dice, apacienta mis corderos. Apacentar los corderos, lo que nosotros vemos aquí, los corderos son los animalitos, las ovejitas que tienen menos de un año, así las calificaban. O sea que los corderos eran los más inmaduros, los jóvenes, y obviamente le dice, apacienta mis corderos, porque los corderos, las personas nuevas necesitan, los jóvenes, y yo lo traigo aquí a la vida de nuestras ovejas, las ovejas bien jovencitas, las que tienen menos de un año, ellos necesitan muchas veces que sean apacentados, que los traigamos de un lado para otro. A veces nosotros los queremos tratar como que si fueran personas grandotas, pero no. Dice, le dijo, apacienta mis corderos. En la segunda pregunta, vuelve el Señor y le dice, ¿me amas? Otra vez. Sí, le dice, tú sabes, Señor, que te quiero. Y entonces le dice, cuida mis ovejas. Ya no se está refiriendo de apacentar los corderos, sino cuida mis ovejas. Si me quieres, entonces no solamente vas a cuidar a los pequeños, sino tienes que cuidar a los grandes, a las ovejas que tienen mucho tiempo, a las personas que necesitan siempre cuidado, y tienes que hacerlo. Y en la tercera pregunta, Pedro le vuelve a decir, el Señor, la pregunta es bien clara, le dice, por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ya no le preguntó aquí, ¿me amas? Ya se había cansado de ver que el Señor, de que Pedro siempre le decía una respuesta, que no era lo que él quería. Y le dice, Simón, le dice, ¿me quieres? Ya le dijo a un amor filial. A Pedro le dolió por tercera vez y le dijo, tú sabes que te quiero. Y ahí entonces la respuesta que viene le dice, apacienta, mis ovejas. Apacentar las ovejas, ya ahora le dice, no tienes que tratar solamente de cuidar las ovejas grandes, tienes que apacentar a todas las ovejas, ya sea los corderitos o los grandes. Y esa era la muestra de amor que le estaba pidiendo el Señor a Pedro. Y esa es la muestra de amor que nos pide Dios a nosotros. Yo sé que muchas veces el hecho de ser líder, de estar dedicado a cuidar personas, a veces siento yo que para muchos puede ser bien cansado. Lidiar con personas, gente que no quiere ir, gente que hay que traerla, hay que llevarla. Todo eso es un trabajo que muchas veces puede cansar. Pero cuando nosotros vemos aquí y el Señor le dice, mira, si me amas, tienes que hacerlo. Porque si tu propósito, si tu meta es solamente multiplicar el grupo, pero no tienes amor al Señor, no es así. Tiene que haber ese amor incondicional, ese supremo amor por el Señor. Por eso el verso que estamos hablando hoy es el verso clave que estamos hablando al principio, es que tenemos que ser personas dedicadas, ser personas con coraje para hacer las cosas. Y cuando le dice aquí, apacentar, la tercera respuesta que le da el Señor a Pedro, apacentar a alguien es dar pasto o llevarlo a pastar. O sea, darle de comer o llevarlo a que aprenda de comer, o que llevarlo a donde está la comida. Es alimentar. Dice en Primera de Pedro, hablando de alimentar, 5 del 2 al 4, dice, cuiden como pastores, y eso es el punto aquí, alimentar es, dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Dice,
no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Y yo creo, miren, aquí delante de ustedes hablamos con nuestro corazón. A veces es bien difícil lidiar con hermanos. A veces es bien complicado amar a algunos hermanos. Y como somos pastores, somos humanos, ¿verdad? A veces la carne nos sale. Yo me imagino que a ustedes también de repente se acuerdan de este hermano y para poder salir adelante tenemos que venir lo que el Señor nos manda. Y tenemos que tener ese coraje para hacerlo, para venir y mes tras mes, año tras año, lidiando con hermanos que tal vez no los vemos crecer, que tal vez no vemos el resultado, el fruto nosotros, pero nos dice aquí, tenemos que aprender a cuidarlo porque es algo que está a nuestro cargo. Dice, y no lo hagan por obligación. No, es que me van a checar, Rabil, el pastor, o me va a decir, a ver, fulano, no lo fuiste a... No, dice, no lo hagan por obligación. Es más, cuando una oveja siente que no hay amor en el trato que le da el líder, puede ser algo de meta o solamente responsabilidad. No, dice aquí, no lo hagan por obligación. Y si alguien hace cosas por obligación, tiene que poner las cosas en Dios, en el Señor, y decir, no, esto no lo voy a hacer por esto. Tampoco dice ni por ambición de dinero. Pues tal vez ustedes no, obviamente no reciben, pero yo sí puedo hacerlo por ambición al dinero. Los pastores sí, por vivir mejor, por ganar un mejor salario, por tener mejores cosas. Y es bien duro eso, no es fácil. Dice tampoco ni por ambición de dinero, sino, dice acá, con el afán de servir como Dios quiere. Cuando dice aquí no por obligación, nos dice que tenemos que entonces cuidar de una forma amorosa. Cuidar inclusive de tal forma que podamos ofrendar nuestra vida, la vida nuestra. El otro día estaba viendo un video de esos que salen, un montón de videos que hay todo el mundo que pone, y era de un muchacho, había una corriente fuerte esos son videos que son reales, una corriente fuerte de agua, un río casi desbordado, y arriba, pues no se sabía qué pasaba, pero un muchacho se metió agarrado con un lazo y cosas así, exponiendo su vida ahí a la corriente de agua. Y dije, ¿por qué se metió ahí? Al ratito se ve que venía un perrito ahogándose allá. Y lo que quería era agarrar al perrito para que no se ahogara. Y yo me puse a pensar en la imagen. Como pastores, yo tengo el deber, no por ambición ni por nada, de ponerme ahí. Cuando hay un peligro de una oveja, para cuidarlo, para guardarlo. Al fin y al momento de que en su momento nos toque exponer nuestra vida. No, miren, así digo yo, no es que lo hago. O sea, así debe ser. Así debemos hacerlo. Ese debe ser el plan en la mente en nuestra vida.
¿Cómo quiere entonces Dios que le sirvamos como Él quiere? ¿Cómo quiere? Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, que estimulen a los desanimados, que ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Una de la forma como nosotros podemos servir a los hermanos es teniendo esta actitud con ellos. O sea, no es que, ustedes saben que el amor es, en algún momento implica disciplina, implica orden. Entonces dice aquí, hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. En primer lugar, entonces, es amonestar. A los haraganes, dicen los holgazanes. ¿Quién es una persona holgazana? Es alguien que tiene poca disposición para hacer algo. Algo que requiere esfuerzo, algo que constituye una obligación. Es alguien que no le gusta trabajar. Entonces, esa es una persona que uno puede decir, si tenemos una oveja así, de venir y decirle: hey, tienes que trabajar, tienes que estudiar. Y aquí el concepto dice de amonestar. Es una amonestación. Si eres estudiante, pues tienes que estudiar, tienes que ser responsable. Si eres una persona que trabaja, tienes que aprender a trabajar. Hay muchos de nosotros que sabemos de personas, inclusive de hermanos, que dejan de hacer muchas cosas porque se acuestan tardísimo y se les cuesta levantarse. Entonces, eso dice, hay que amonestar a las personas que son holgazanes, haraganes. También dice aquí, estimular a los desanimados. Estimular a los desanimados nos lleva a entender que hay hermanos en nuestros medios que pueden estar desanimados. Y a veces nosotros mismos, por nuestra forma de ser, venimos y los desanimamos más. No, aquí dice, tenemos que estimular, hacer que una persona desee, eso es estimular, que desee hacer o realizar algo, que salga adelante. Sabemos que para un desanimado, un buen consejo, una buena palabra, una expresión de cariño, un abrazo. Para alguien que no sabe, ya no tiene algún conflicto, algún problema, algo que le está sufriendo, dice, tenemos que venir y estimularlos a ellos. Y nosotros sabemos, por ejemplo, hoy en día, estamos pasando una pandemia, ¿verdad? Estamos en ella, y dentro de esto hay muchas familias, muchos hermanos que todavía no se reintegran, que están desanimados. Y uno decía, siempre fui siempre igual, hombre, que vaya. No, hermanos, no es así. Jesucristo bien hubiera agarrado, los agarra a ellos. A ver, ¿por qué está desanimado? Puede ser que tenga temor, puede ser que tenga un cierto dolor por algo, o ha perdido esperanza en algo y se desanima. Y dice, tenemos que aprender, casi como quien dice, no sea regañón, no regaña a la gente, hombre. No la maltrate. No maltratemos a los hermanos. Estamos en un tiempo bien especial, bien difícil. Y para muchos puede ser bien común que estén desanimados. Puede ser que hayan líderes desanimados. Tal vez tú eres un administrador y tienes tantos diáconos y el diácono, ahí sí va a aparecer, y no apareció. Sí, ya sabía que no iba a ir. Hay que animarlos. Hay que hacer todo el esfuerzo. Hay que hacer todo el esfuerzo nuestro. Hay que poner todo el coraje
para cuidarlos a ellos. Dice también, ayuden a los débiles. El débil es alguien que está lidiando con un área y quiere salir. Es un débil y le cuesta salir. Aquí dice, ayuden a los débiles. Ayudar al débil, si es débil, no te descuides de él, porque tienes que seguir a la par de él. Si es un hermano débil, generalmente esa debilidad no es tan fácil de sobrellevar. Y si tú dices, ya, ayudar al débil, casi yo me pongo en la figura de esta persona no puede caminar, yo la voy a sostener. Es mi deber llevarlo. Es una persona débil, está lidiando. ¿Con qué pecado está lidiando? Tengo que ver cómo le ayudo. Y si ya va mejorando, dejar de tener ahí y siempre estarlo levantando. Dice un pensamiento ahí que no basta con levantar al débil, hay que sostenerlo después. No basta con que en un momento se levantó, hay que seguir con él, hay que seguirlo sosteniendo. Y después dice, y sean pacientes con todos. Posiblemente tu oveja no reacciona a la primera. Posiblemente puede ser que tengamos que lidiar con gente con años. O gente que tal vez dice que no es transparente, no nos dice lo correcto, no nos dice la verdad. O sigue lidiando y sigue lo mismo. Por eso es que se tiene que tener coraje, porque hay que ser paciente. Tenemos que ser pacientes. No, a la tercera te me vas. No es así. Hay que ser pacientes. Si todos fallamos, si a todos nos han tenido que tener paciencia, entonces tenemos nosotros que venir y ser pacientes con ellos. Y paciente es esperar y seguir esperando. Y en el pasaje que estábamos leyendo antes, el otro que estábamos leyendo, cuando dice en 1 de Pedro 5:4, que dice, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Y el verso 3 dice, no sean tiranos con los que están al cuidado de ustedes. Es bien duro eso. Dicen, no sean tiranos. Hay que brindarles amor. Hay que brindarles cariño. Como decimos en los hermanos, después de esta pandemia, vamos a tener que aprender, y estamos aprendiendo mucho, a no ser malos líderes, a venir y acoger a los hermanos. Yo no sé en qué hermano puedes estar pensando tú de tu grupo que necesita un abrazo tuyo, que necesita una palabra de aliento, que necesita una visita tuya, que necesita que le pegues una llamada. Todos los que ustedes estuvieron pensando ahí, nos dice Dios, cuiden a esas ovejas, cuídenlos. Ese es el papel por el cual ustedes los he puesto como líderes de la iglesia. Y cuando dice que los cuides, por eso menciona ahí al principio, que debe ser no por la ambición, sino por amor al Señor. Porque esas ovejas que están ahí no son tuyas, son de Dios y Dios te las ha puesto al cuidado. Recuerden que todos hemos tenido que lidiar en muchas cosas. Yo me acuerdo, yo dije, ¿cómo va a ser cuando llegue a la iglesia? ¿Cómo vamos a hacer? Porque en nuestros medios han habido muchos enfermos, fallecidos. Y en algún momento nosotros estuvimos con un tremendo temor y tenemos que aprender nosotros inclusive a comprender a los hermanos.
a comprender el temor, a comprender lo que está pasando con ellos. Ustedes se acuerdan al principio de esta pandemia, le digo que eso fue terrible, el punto de, como no sabíamos qué pasaba. Y me acuerdo que con mi esposa nos dijeron en algún momento, ya pueden ir a Walmart a comprar o a los súperes. ¿Y cómo hay que ir? Pues había que ponerse todos los trajes de la luna que tenía uno, ¿verdad? Yo me acuerdo con mi esposa que salimos y con una tapabocas, otro tapabocas, una cosa de vidrio aquí, guante acá, unos guantes a ver de qué eran esos guantes, pero bien pegaditos, los zapatos especiales, el pantalón especial y me acuerdo yo que salimos la primera vez que íbamos a salir a comprar, no dormimos toda la noche, porque como yo soy de la tercera edad, teníamos que estar a las 6 de la mañana haciendo fila. A las 5 estaba yo ahí haciendo fila y todos salimos ahí. Miedo. Yo creo que ustedes no, pero así salíamos. ¡Wow! Me acuerdo que si mirábamos a un hermano, vamos, sí, ni me veas. Todavía hay personas que tenemos ciertos pensamientos. Sigámoslos queriendo, sigámoslos amando. No seamos tiranos con ellos. Termino con una pequeñita frase. Nunca el temor superó al amor. Tenemos que dar el amor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu bendición hacia con nosotros. Señor, queremos ser personas que mostremos nuestro amor por ti. Gracias, Padre. Gracias porque tú, Señor, que nosotros podamos ser discípulos tuyos, que mostremos ese mismo cariño. En el nombre de Jesús oramos. Amén.